Imagina despertar un día y darte cuenta de que la esencia misma de la sociedad se deshace silenciosamente ante tus ojos. Piensa en lo superficiales que parecen volverse las conversaciones, cómo el entretenimiento prioriza cada vez más el ruido sobre la profundidad, y de qué manera la gente parece saber más de celebridades que de las fuerzas que realmente moldean sus propias vidas. ¿Has notado cómo, a pesar de vivir en una era de información ilimitada, la verdadera sabiduría se percibe más escasa que nunca? Hoy nos adentraremos en una pregunta inquietante y fascinante. ¿Por qué la sociedad se está volviendo más inculta cada día? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Quédate conmigo hasta el final, porque la última reflexión que compartiré es la más crucial de todas, con la capacidad de transformar por completo tu comprensión del mundo actual. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, compartirlo con alguien a quien aprecies y dejar en los comentarios tu opinión sobre el estado de la sociedad hoy. Tu voz importa, y al unirte a esta discusión, te conviertes en parte de una comunidad que busca despertar de la niebla de la mediocridad y recuperar la iluminación del pensamiento genuino. Empecemos ahora. Para entender por qué la sociedad parece hundirse en un abismo de superficialidad, primero debemos afrontar una verdad incómoda. Las mismas herramientas que prometen elevar el conocimiento humano, la tecnología, las redes sociales, la educación masiva, con frecuencia se utilizan de maneras que en realidad entorpecen nuestras mentes en lugar de agudizarlas. Piensa en esta paradoja. La humanidad tiene al alcance de su mano la biblioteca más vasta jamás creada, más conocimiento que todas las generaciones anteriores juntas. Sin embargo, los estudios demuestran que la capacidad de atención disminuye, las habilidades de pensamiento crítico se reducen, y las personas cada vez tienen más dificultades para distinguir la verdad de la mentira. Es como si, en su prisa por consumir información, la sociedad hubiera olvidado cómo asimilarla. Filósofos y psicólogos ya nos advirtieron de este peligro hace mucho tiempo. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche habló del último hombre, un individuo del futuro que rehúye la profundidad, vive para la comodidad y evita cualquier cosa que exija un pensamiento verdadero. ¿No te resulta esto extrañamente similar a nuestros tiempos, donde la conveniencia a menudo supera a la sabiduría? De manera similar, Neil Postman, en su obra fundamental Divertirse hasta morir, predijo una cultura en la que el entretenimiento se convertiría en el filtro a través del cual se percibiría toda la realidad, reduciendo incluso los asuntos más serios a espectáculos diseñados para captar la atención por unos instantes fugaces. Pero, ¿por qué esta transformación se ha acelerado tan drásticamente en los últimos años? Una razón reside en cómo nuestro cerebro reacciona a los estímulos. El psicólogo Daniel Kahneman, quien investigó los procesos duales del pensamiento, explicó que los seres humanos preferimos el camino de menor resistencia. Nos inclinamos por respuestas rápidas y sencillas en vez de un razonamiento lento y cuidadoso. El problema es que la sociedad moderna está configurada para explotar esa debilidad. Las plataformas de redes sociales, la publicidad e incluso el discurso político están diseñados para provocar reacciones emocionales en lugar de una reflexión profunda. En este entorno, la ignorancia no es simplemente accidental, es producida. Piensa en el auge de las tendencias virales, los memes y los fragmentos de audio que dominan las conversaciones en línea. Se propagan no por ser ciertos, sino por su simplicidad y carga emocional. Compara esto con el funcionamiento de las sabidurías ancestrales. En la Academia de Platón, los estudiantes dedicaban años a debatir cuestiones complejas y a perfeccionar su entendimiento. En contraste, la esfera pública actual a menudo recompensa a quienes gritan más fuerte, no a quienes piensan más profundamente. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que viste un vídeo viral o un titular de noticias que realmente te desafiara a reflexionar críticamente sobre la vida, la sociedad o la moral? ¿Con qué frecuencia encuentras contenido diseñado para que te detengas y medites
en comparación con el flujo interminable de distracciones que te incitan a seguir navegando. Esta es la tragedia moderna, una abundancia de datos combinada con una escasez de sensatez. Las repercusiones son profundas. Cuando las personas pierden la capacidad de pensar con hondura, se vuelven más vulnerables a la manipulación. Considera cómo la desinformación se propaga en línea más velozmente que la verdad. Investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts han demostrado que las noticias falsas viajan de forma significativamente más rápida y lejos en las redes sociales que los hechos verificados. ¿Por qué? Porque las falsedades a menudo están diseñadas para ser sensacionales y emocionalmente atractivas, mientras que la verdad exige matices, paciencia y contexto. Y en una sociedad adicta a la velocidad, el matiz es la primera víctima. No se trata únicamente de un desconocimiento individual, es un deterioro colectivo. A medida que el debate público se degrada, comunidades enteras corren el riesgo de perder su capacidad para la discusión razonada. La política se convierte en batallas tribales de gritos. La educación se enfoca más en el rendimiento en exámenes que en el desarrollo de la sabiduría. El entretenimiento glorifica el escándalo, la indignación y el espectáculo. En resumen, la sociedad empieza a dar preferencia a lo superficial sobre lo hondo, lo efímero sobre lo trascendental. No obstante, dentro de este panorama sombrío, también se presenta una oportunidad. Reconocer la decadencia puede ser el paso inicial hacia la renovación. Si comprendemos las fuerzas que impulsan a la sociedad hacia la ignorancia, podremos empezar a contrarrestarlas. Al recuperar las prácticas del pensamiento analítico, la introspección y el diálogo significativo, tenemos la capacidad de elevarnos por encima del estruendo y redescubrir la lucidez que una vez guió el progreso humano. Pero el desafío reside aquí. Este trayecto exige valentía. Nos obliga a cuestionar lo popular, a resistir el atractivo fácil de la distracción y a cultivar una mente capaz de distinguirse de la multitud. Como señaló en una ocasión el filósofo francés René Descartes, las mentes más brillantes son capaces de los mayores vicios, así como de las mayores virtudes. Las mismas herramientas que están mermando la inteligencia de la sociedad también pueden utilizarse para engrandecerla, pero solo si optamos conscientemente por hacerlo. Y esa elección comienza en usted. Reflexione por un instante sobre cómo consume información diariamente. ¿Se desliza sin cesar por la pantalla de su teléfono, pasando de una publicación a otra sin retener gran parte de lo que ha visto? ¿Se apoya en titulares, clips breves y comentarios rápidos para forjar sus opiniones sobre asuntos complejos? Si es así, no está solo. Este es el comportamiento por defecto al que nuestra sociedad está siendo adiestrada, y es una de las principales razones por las que la inteligencia está siendo suplantada por la distracción. El psicólogo canadiense Steven Pinker ha abordado extensamente cómo el cerebro humano se adapta a su entorno. Cuando somos bombardeados constantemente con ráfagas cortas de contenido, nuestras mentes se adaptan anhelando la brevedad, incluso a costa de la profundidad. Esto implica que el razonamiento complejo, la lectura prolongada y el aprendizaje paciente nos resultan menos naturales. Lo que antes era un músculo fortalecido por la práctica, ahora corre el riesgo de atrofiarse. El desenlace es una población que puede procesar cantidades ingentes de información superficial, pero que se esfuerza por involucrarse con cualquier cosa que requiera una atención sostenida. Este cambio no es solo individual, sino también cultural. Históricamente, las sociedades valoraban la labor de los guardianes de la sabiduría, filósofos, maestros, ancianos que se dedicaban a comprender la condición humana y a transmitir conocimientos. En la actualidad, estas figuras a menudo quedan eclipsadas por influencers cuyo principal propósito no es la verdad, sino la interacción. El algoritmo recompensa la popularidad, no la profundidad. Y así, la sociedad confunde cada vez más la fama con la sabiduría,
olvidando que una no implica necesariamente la otra. Piense en el modo en que operan los sistemas educativos modernos. En numerosos países, las escuelas han virado hacia las pruebas estandarizadas y la memorización mecánica, dejando poco espacio para el pensamiento crítico o la inventiva. El filósofo John Dewey afirmó una vez: «La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma». Sin embargo, la escolarización moderna a menudo reduce el aprendizaje a una serie de casillas de verificación, entrenando a los estudiantes no para que piensen por sí mismos, sino para que rindan en los exámenes. Esto tiene graves repercusiones en cómo generaciones enteras abordan la resolución de problemas y el pensamiento autónomo. Cuando las personas son condicionadas a buscar respuestas rápidas, se vuelven menos tolerantes a la ambigüedad. Sin embargo, la ambigüedad es la cuna de la sabiduría. El psicólogo Carl Jung subrayó que el verdadero crecimiento surge de confrontar las contradicciones internas, abrazar la sombra y navegar la tensión entre los opuestos. Pero en una cultura adicta a la simplicidad, hay poca paciencia para tal hondura. Preferimos la certeza, aunque sea falsa, a la complejidad que demanda esfuerzo. Esta adicción a la certeza ha sido instrumentalizada. Políticos, anunciantes y corporaciones de medios entienden que la persona promedio es más propensa a ser persuadida por declaraciones seguras y llanas que por argumentos cuidadosos y matizados. Y así, la sociedad se ve inundada de eslóganes en lugar de ideas, de fragmentos sonoros en lugar de filosofías. El resultado no es solo un empobrecimiento del discurso, sino una erosión de la democracia en sí misma. Porque una población que no puede pensar críticamente es fácilmente manipulable. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces ha presenciado a personas discutir con vehemencia en línea sobre temas que evidentemente desconocen? ¿Con qué frecuencia vemos comentarios repletos de ira y convicción, pero carentes de pruebas o meditación? Esto es lo que acontece cuando la sociedad premia la confianza más que la competencia. La ilusión de saber, como advirtió Stephen Hawking, se vuelve más perniciosa que la propia ignorancia. Pero quizás el aspecto más preocupante de este declive sea la pérdida de la memoria. Antiguamente, las culturas preservaban su sabiduría mediante relatos, costumbres y escritos que abarcaban siglos. Actualmente, los medios digitales nos saturan con nuevo contenido cada segundo, pero gran parte de él se desvanece con la misma celeridad. Lo que era tendencia ayer se olvida mañana. El filósofo español George Santayana observó en una ocasión: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. En una sociedad que persigue incesantemente lo nuevo, el pasado pierde relevancia y las lecciones que podrían guiarnos se diluyen en el estruendo de la novedad constante. No obstante, en medio de esta crisis, no debemos perder de vista las oportunidades. Así como la estupidez se propaga mediante hábitos de distracción y superficialidad, la inteligencia puede desarrollarse a través de la reflexión y la profundidad. Tenemos la potestad de elegir contenidos que nos estimulen intelectualmente en lugar de adormecernos. Podemos practicar el arte de la lectura pausada, la escucha atenta y el diálogo significativo. Estas no son meras preferencias personales, sino actos de resistencia frente a una cultura que se beneficia de nuestra inactividad. Una estrategia sencilla, pero eficaz, es la de recuperar el silencio. El filósofo danés Søren Kierkegaard advirtió que el bullicio y el ajetreo nos impiden conocernos verdaderamente. En el mundo actual, el silencio se torna casi revolucionario. En la quietud podemos meditar, analizar y reconectar con nuestra esencia más profunda. Al abrazar momentos de sosiego, resistimos la presión incesante de reaccionar y redescubrimos la capacidad de raciocinio. Otra práctica fundamental es el cuestionamiento incesante. Sócrates, el pilar de la filosofía occidental, fundó su método en la formulación de preguntas,
más que en la provisión de respuestas. Imagine el impacto si la sociedad retomara esta mentalidad. Si en lugar de apresurarnos a juzgar, nos detuviéramos a inquirir, ¿por qué sostengo esta creencia? ¿Quién se beneficia de que yo la adopte? ¿Qué pruebas la respaldan? Tales interrogantes disipan la niebla de la desinformación y nos obligan a interactuar con la realidad de un modo más auténtico. Pero aquí radica una verdad incómoda. Pensar por uno mismo no es tarea fácil. A menudo conlleva soledad, pues exige distanciarse de la multitud. Puede ser doloroso al obligarnos a confrontar las ilusiones a las que nos aferrábamos. Sin embargo, precisamente esta dificultad es lo que le otorga tanto valor. Como afirmó el filósofo alemán Immanuel Kant, atrévete a saber, ten el valor de usar tu propia razón. Esta es la esencia de la Ilustración y mantiene su urgencia hoy, igual que en la época de Kant. Ahora, deténgase y pregúntese, ¿está viviendo de un modo que fortalece su mente o que la debilita? ¿Alimenta su intelecto con sabiduría y reflexión o se deja arrastrar por la corriente de la distracción? Su respuesta a esta cuestión determinará si usted forma parte del problema o de la solución. Y esto nos conduce a una revelación más profunda, una que podría inquietarle, pero que es crucial comprender. La estupidez social no es meramente accidental o inevitable, sino que cumple una función. Porque cuando las personas están distraídas, irreflexivas y divididas, son más fáciles de controlar. El declive de la sabiduría no es solo una tendencia cultural, sino también una herramienta de poder. Si el debilitamiento de la inteligencia no es solo fortuito, sino también conveniente para quienes ostentan el poder, entonces debemos preguntarnos quién se beneficia de una sociedad distraída, malinformada e intelectualmente mermada. La respuesta, aunque incómoda, es evidente. Líderes políticos, corporaciones y conglomerados mediáticos tienen algo que ganar de una población que no piensa con profundidad. Una sociedad adicta al entretenimiento y al ruido es menos propensa a cuestionar la autoridad, a desafiar la injusticia y a exigir cambios. Piénselo. Cuando la gente dedica horas diarias a distracciones triviales, su energía para la reflexión seria disminuye. Cuando los debates se reducen a gritos, el diálogo genuino desaparece. Cuando los ciudadanos están más absortos en las vidas de las celebridades que en sus propias responsabilidades cívicas, la democracia misma comienza a languidecer. El poeta romano Juvenal describió esto hace mucho tiempo con la expresión pan y circo. Los líderes mantenían a la población dócil proporcionándoles alimento y entretenimiento, distrayéndolos de la corrupción y la decadencia. ¿Acaso esto no resuena de forma asombrosa con el mundo en que vivimos hoy? Donde los flujos interminables de contenido nos mantienen sumisos mientras crisis más profundas se desarrollan en segundo plano? El filósofo francés Michel Foucault sostuvo que el poder a menudo no opera a través de la fuerza, sino mediante sutiles sistemas de control que modelan la forma en que las personas piensan y se comportan. En nuestra era, uno de los sistemas de control más eficaces es la manipulación de la atención. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, están diseñadas para capturar y retener nuestro enfoque. Cada notificación, cada me gusta, cada desplazamiento interminable está concebido para secuestrar el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Y cuanto más distraídos estamos, menos capaces somos de pensamiento crítico. Pero vayamos aún más lejos. Este declive de la inteligencia no se trata solo de distracción. También es cuestión de división. Cuando las personas están enfrentadas entre sí, no pueden unirse contra las fuerzas que las explotan. ¿Y qué mejor manera de dividir a una sociedad que alentar el pensamiento superficial y las reacciones emocionales? La desinformación prospera en este entorno, y la indignación se propaga con mayor rapidez que el entendimiento. Las etiquetas simplistas desplazan al análisis profundo. Las personas se aferran a su identidad tribal en lugar de participar en un debate racional.
El historiador estadounidense Christopher Lasch señaló que la cultura contemporánea con frecuencia fomenta el narcisismo, una obsesión por el yo, por las apariencias y por la gratificación instantánea. En una cultura así, la inteligencia colectiva se debilita porque la gente está demasiado inmersa en la vanidad personal para dedicarse a los desafíos mayores que enfrenta la humanidad. Cuando la sociedad se vuelve narcisista, la búsqueda de la verdad cede su lugar a la búsqueda de validación. Y la validación se consigue fácilmente en un mundo de me gusta, comparticiones y seguidores. Pregúntate, ¿con qué frecuencia ves que a las figuras públicas se les recompensa no por su sabiduría, sino por ser ruidosas? ¿Con qué regularidad los influencers consiguen millones de seguidores por exagerar, provocar o sensacionalizar en vez de ofrecer reflexiones consideradas? Esto no es solo una peculiaridad cultural. Es un síntoma de un sistema que valora la atención por encima de la verdad. Y cuando la atención se convierte en la divisa del poder, la estupidez pasa a ser rentable. Por eso, el filósofo Noam Chomsky afirmó una vez que la propaganda es a la democracia lo que la violencia es a la dictadura. Si puedes controlar a qué le presta atención la gente, puedes controlar cómo piensa, qué desea y qué teme. Y la manera más sencilla de controlar la atención es reducir las realidades complejas a narrativas simplistas que apelan a la emoción en lugar de a la razón. Sin embargo, no nos equivoquemos pensando que este es un problema puramente externo. También es interno. Cada vez que elegimos la distracción sobre la profundidad, cada vez que preferimos la certeza sobre la complejidad, estamos siendo cómplices de este declive. La verdad es que la sociedad se vuelve estúpida no solo por culpa de líderes corruptos o corporaciones manipuladoras, sino porque los individuos renuncian a su capacidad de pensar. No obstante, aquí reside una verdad poderosa. Las mismas fuerzas que debilitan a la sociedad también revelan el camino hacia su renovación. Si la estupidez se propaga por la distracción, la inteligencia puede recuperarse mediante el enfoque. Si la manipulación prospera en la división, la sabiduría puede reconstruirse a través de la unidad. Si la superficialidad domina la cultura, la profundidad puede volver a ser revolucionaria. Pero esto requiere valor. El valor de resistir el camino fácil. Piensa en las palabras de Viktor Frankl, el psiquiatra y superviviente del Holocausto, quien escribió en El hombre en busca de sentido, que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. En una sociedad diseñada para provocar reacciones instantáneas, el acto de detenerse, reflexionar y elegir con criterio es un acto de desafío. Es también un acto de libertad. Entonces, ¿cómo empezamos a resistir la marea de estupidez que amenaza con engullirnos? El primer paso es la conciencia. Debes reconocer las formas en que tu propia atención está siendo manipulada. Pregúntate, ¿por qué estoy consumiendo esta información? ¿Me ilumina o simplemente me distrae? ¿Quién se beneficia de que yo crea esta narrativa? La conciencia es la semilla de la sabiduría. Sin ella, somos sonámbulos en un mundo diseñado para mantenernos inconscientes. El segundo paso es la disciplina. La inteligencia no florece por casualidad, se cultiva. Esto implica tomar decisiones deliberadas sobre lo que lees, ves y escuchas. Significa buscar voces que te desafíen en lugar de las que simplemente confirman tus sesgos. Significa leer libros que exigen esfuerzo en lugar de revisar interminables flujos de contenido superficial. La disciplina no es glamurosa, pero es esencial si quieres trascender el ruido. El tercer paso es el diálogo. Los seres humanos se vuelven más sabios en comunidad, pero solo si esa comunidad está comprometida con la verdad. En nuestra época, las conversaciones a menudo degeneran en conflicto. Sin embargo, el diálogo genuino, escuchar con apertura, preguntar con humildad, compartir con honestidad, tiene el poder de agudizar nuestras mentes y expandir nuestros horizontes.
El filósofo Martin Buber habló de la relación yo-tú, donde encontramos al otro no como un objeto para debatir o usar, sino como un sujeto para comprender. Imagina cómo cambiaría la sociedad si el diálogo regresara a esta forma sagrada. En este punto quizás te preguntes, ¿es siquiera posible revertir el declive? ¿O está la sociedad condenada a hundirse más en la estupidez con cada generación que pasa? Estas son preguntas válidas y merecen una seria reflexión. La historia nos muestra que las culturas surgen y caen, que la sabiduría a menudo se pierde antes de ser redescubierta. Sin embargo, la historia también nos demuestra que la renovación siempre es posible. El Renacimiento, por ejemplo, surgió de la llamada Edad Oscura, reviviendo la sabiduría de la antigua Grecia y Roma, a la vez que inauguraba nuevas formas de pensamiento. ¿Podríamos estar en el umbral de otro despertar intelectual? La respuesta no depende de los poderosos, sino de nosotros. Depende de los individuos que eligen la profundidad sobre la distracción, el coraje sobre la conformidad, la sabiduría sobre el ruido. Porque el declive de la inteligencia no es inevitable. Es una elección que se toma colectivamente, día tras día. Y así como el declive es una elección, también lo es la renovación. Permanece atento, ya que en la siguiente sección profundizaremos en el conocimiento más crucial de todos, aquel que entrelaza todos los elementos y desvela no solo el porqué del embrutecimiento social diario, sino también cómo puedes distinguirte, recuperar tu intelecto y coexistir con discernimiento genuino en un universo de falsedades. Hemos recorrido las múltiples causas por las que la colectividad parece volverse cada vez más ignorante. La avalancha de datos superficiales, la manipulación de la atención, el deterioro educativo, la preponderancia del ocio sobre la sapiencia y las formas veladas en que el poder se beneficia de una población dispersa y desunida. Pero ahora llegamos a la revelación más significativa de todas, la que tiene el potencial de transformar tu percepción de ti mismo y de tu rol en este mundo. El peligro más grande no radica en que la sociedad se esté volviendo más necia. El mayor riesgo estriba en que podrías aceptar esto como un destino ineludible. La verdadera desdicha no es el estruendo externo, sino el mutismo interno. La renuncia a tu propia facultad de razonar, de cuestionar y de superar la trivialidad que te rodea. A lo largo de la historia, la sabiduría nunca ha sido patrimonio de la mayoría. Siempre ha sido resguardada por aquellos pocos que se atrevieron a vivir de otra manera. Sócrates fue sentenciado a muerte por interpelar las creencias de su época. Galileo fue acallado por desvelar realidades que desafiaban el poder establecido. Martin Luther King Jr. fue acosado por atreverse a anhelar equidad en un mundo cimentado en la fragmentación. En cada etapa histórica, las multitudes optaron por la comodidad,